Luego de este recorrido que hemos presenciado y disfrutado de esta inversión realmente importante aquí en Parque Siquiman, nos encontramos junto con el señor que nos invitó y totalmente agradecido. Gracias, ¿cómo les va? Buen día. Buen día, buen día. Soy uno de los propietarios de Grupo Véneto, así que bueno, les puedo contar todo lo que ustedes quieran de este gran emprendimiento, como asimismo otros emprendimientos que tenemos. Bueno, Eduardo, otra vez el agradecimiento, maravilloso su complejo que nació creo que en plena pandemia. Cuéntenos cómo y por qué. Bueno, nosotros arrancamos antes de la pandemia, hemos arrancado mucho antes, pero por supuesto nos agarró la pandemia y estamos en plena obra. Realmente fue una obra maravillosa que la soñamos con mi socio en su época cuando conocimos este lugar. Esta historia arrancó allá por el 2014, fin del 2014, arrancó esta historia y que, bueno, la verdad que nosotros teníamos un sueño que queríamos cumplir, no solamente para nosotros, sino para grandes amigos que fueron parte de esto, que fueron los primeros inversores, y dijimos, bueno, vamos a Villa Parque Siquiman, donde Villa Parque Siquiman es una postal, era, digamos, una zona que todavía turísticamente no estaba descubierta, realmente no estaba tan descubierta como otros lugares como Villa Carlos Paz, como La Cumbre, como La Falda, lugares que ya son históricos turísticamente. Villa Parque Siquiman todavía no estaba en el organigrama del turismo nacional. Y nosotros vinimos a poner un granito de arena a este lugar, que realmente la postal que tiene Villa Parque Siquiman es fantástica. Es como un antes y un después. Mira, yo creo que hoy Villa Parque Siquiman es lo que vos decís, un antes y un después. Hoy Villa Parque Siquiman, creo que la postal de Villa Parque Siquiman es Véneto Village, con toda su postal natural que tiene, por supuesto, ¿no? Pero bueno, Villa Parque Siquiman hoy, turísticamente, es uno de los lugares más buscados hoy para venir a vacacionar en este lugar que es Véneto Village, donde tiene todo, digamos. Nosotros lo pensamos para que la gente que venga acá tenga todo. Tenga desde lo deportivo, desde el área deportiva, desde las piscinas, de la pileta climatizada, restaurante, bajada de embarcaciones, guarderías náuticas, proveeduría, todo lo que alguien quiera lo tiene acá. Porque hoy la gente, el turismo, a pesar de tener un lugar cómodo, busca mucho servicio. Y nosotros hemos pensado en el servicio de la gente. Y este servicio que nosotros les brindamos es que la gente se va con una ilusión. Esa ilusión dice, estuve en Véneto Village y voy a volver. Esa es la ilusión, y creo que acá las ilusiones se cumplen, los sueños se cumplen, y realmente el que viene a Villa Parque Siquiman se va con unas pilas renovadas, que parece que se carga de energía y con esas ganas de volver, y cuando se van a su casa no solamente hablan de las vacaciones que pasaron o los días que pasaron, sino empiezan a hablar de cuándo volvemos a Véneto Village. Eso es lo que sucede acá. Eduardo, cuéntenos qué cantidad de departamentos son los que están, aunque me decía también fuera de cámara que la mayoría ya están vendidos, aunque con posibilidad de alquilarlo, ¿no? Sí, el complejo cuenta con 246 departamentos, realmente, para no exagerarte, queda uno o dos a la venta, no más que eso. Ha sido un éxito, pero bueno, los propietarios que han adquirido acá los tienen para alquilar. O sea, los tienen en un estilo hotelería o un estilo condotel. Entonces la gente, los propietarios lo brindan a la empresa, y la empresa, por supuesto, los puede alquilar. Así que el que quiera venir a pasar vacaciones acá, tranquilamente se comunican con la empresa, se comunican, o ya te digo, está en todas las redes. Ya entras a Booking, ya lo encontrás, entras a otro, lo encontrás, entras a Argentina, Alquileres Argentinos, también lo encontrás. O sea que esto ya se está digamos, publicitando en todo el país, y todo el país está viniendo de vacaciones acá, ¿eh? Hemos tenido gente de todo el país viniendo de vacaciones alquilando, ¿no? Aparte de tener propietarios de todas partes del mundo, tenemos clientes de Italia, tenemos clientes de Italia, clientes de Inglaterra, tenemos clientes del sur argentino que han venido acá a invertir. Lo que pasa es que las sierras de Córdoba es un lugar que es tan bonito, y el clima de las sierras de Córdoba es fantástico. Yo creo que Córdoba necesitaba algo como esto, Córdoba no lo tenía, y hoy tener un pequeño Caribe en las sierras de Córdoba,
lo único que nos falta acá es el mar, pero tenemos un lago maravilloso, tenemos unas sierras divinas y tenemos un clima que es espectacular. Acá hemos tenido todo esto, en invierno estaba nevado y hoy vos ya verás, estamos en plena primavera y fíjate que está todo verde, una parquización preciosa. Y la gente eso lo disfruta, ¿no? Disfruta todo lo que es el canto de las aves, disfruta todo lo que es el lago, disfruta lo verde, disfruta todo. O sea, la verdad, creo que le hemos cumplido el sueño a mucha gente, a mucha gente. Eduardo, es una inversión millonaria que creo que el Valle de Punilla tiene que estar agradecido totalmente por esta inversión. Le hace muy bien al turismo cordobés y al turismo del Valle de Punilla. Y de hecho que usted no se queda quieto porque están haciendo muchas otras inversiones, restaurantes y otras, gimnasios y demás. Sí, la verdad que bueno, no nos quedamos quietos, la verdad que somos gente del interior que hemos venido acá a apostar a esto. Creemos en Córdoba, creemos en la Argentina, somos pasionarios de todo lo que es el ecosistema. Acá esto es un complejo, te diría en un 80% sustentable. Tenemos un sistema de cloacas propio que eso es único en el Valle de Punilla y único en la Sierra de Córdoba. Un complejo como este que de tener tratamiento de líquidos cloacales es impresionante. El agua la reciclamos todo y la usamos para riego. Aparte de eso, si vos ves en las terrazas todo lo que es el sistema de agua caliente solar, todo eso hace que cuidamos la energía, cuidamos el agua, cuidamos el ambiente y bueno, realmente lo que nosotros hacemos, las obras que hacemos es siempre pensando en el ambiente, siempre pensando en los ecosistemas, en los desarrollos sustentables y siempre seguimos pensando en eso y siempre pensamos en lo verde, porque decir, tener semejante parque como este, como lo que ustedes están viendo, en todo lo que era piedra, era todo roca. Todas las piedras que ustedes están viendo en el lugar, que son estilo Pirca, son piedras sacadas de este lugar. O sea, no es que tuvimos que salir a comprar, no, acá se recicló todo. Acá se recicló y se reacomodó. Y vos estás viendo un parque que realmente es fantástico entre medio de la piedra. Y hay otras cosas que tienen acá. Que el sistema de agua, cuando si ustedes ven en la parte de arriba, que cuando estamos arriba y llegamos a la costa, tenemos una altura, un desnivel de 40 metros. Y ustedes se van a preguntar, che, ¿por dónde va el agua cuando llueve mucho? Esto debe ser una erosión total. No. Nosotros tenemos todas cañerías subterráneas para el desagüe, para que no sufra ningún tipo de erosión todo este complejo. O sea que hay una obra por debajo de todos nosotros, que es impresionante. Y te fijarás en algo, todo lo que es el parque está con riego todo por goteo, todo riego subterráneo. Entonces eso es fantástico. Y el agua, la que estamos utilizando, es toda agua reciclada. O sea que no estamos quitándole al medio ambiente agua, sino que la reciclamos nosotros. O sea que eso hace que el sistema sea sustentable y eso es para la provincia de Córdoba, no para nosotros que fuimos dos locos que vinimos a hacer semejante obra, sino no solamente dos locos que fuimos a la cabeza, con un grupo de personas maravilloso, un grupo humano extraordinario que ha trabajado, que en pandemia, con frío, no frío, realmente ha sido bárbaro. Y bueno, y poder reciclar el agua que estamos utilizando para riego, bueno, para nosotros eso es un triunfo muy grande y para brindarle a Córdoba esto y para mantener este hermoso lago que tenemos, que si todos hiciéramos como hacemos nosotros, reciclando el agua, no tirando desperdicios al lago, tendríamos un lago maravilloso, que por eso los lagos del sur por ahí son tan cristalinos, porque no tienen tanta contaminación. Exactamente. Lo nuestro, al no cuidar la ribera de los ríos, no cuidar la ribera de los lagos, se contamina. Nosotros hacemos hincapié en eso, porque la verdad que nuestro principal objetivo fue cuidar el ambiente. Y así lo estamos viendo. Eduardo, y eso de no quedarse quieto y uno siempre con proyectos, por ahí me enteré también fuera de cámara que en La Falda también está haciendo alguna inversión. Sí, en La Falda estamos haciendo una inversión, tenemos muchos proyectos en Villa Carlos Paz, también estamos construyendo mucho. Estamos desarrollando un country que se llama Veneto Country en camino de Falda del Cañete, al lado del camino que es el camino de los country, digamos ahora,
que está Cañita, Estación del Golf, Estación del Carmen, Valle del Golf, toda esa zona, Tejas 4, toda esa zona, nosotros estamos desarrollando un country, o sea que en definitiva somos empresarios que vamos para adelante y lo que queremos es realmente cumplir el sueño de mucha gente que bueno, tiene el sueño de tener su terreno propio, tiene el sueño de tener su departamento o tiene el sueño de ir y parar como en este lugar pagando por supuesto un alquiler diario y venir a disfrutar de semejante paraíso. Hay un turismo diferente, me parece, que a raíz de la pandemia, no sé si mejor o peor, hay un turismo diferente y hay público para todo, y este es uno de ellos. Mirá, yo creo que el turismo no diría que es un turismo diferente, es el mismo turismo que antes se iba al extranjero, ese turismo que se iba al extranjero porque no encontraba un lugar donde le brindaran tanto servicio y encontrara tanta belleza. Realmente Veneto Village ha llegado a captar ese turismo que se iba al extranjero. Hoy lo está captando Veneto Village y es impresionante la gente que está viniendo y realmente se siente que esto es un lugar distinto, y la verdad lo tenemos en la provincia de Córdoba y eso lo tenemos que aprovechar. Realmente como cordobeses que somos y que somos amantes del Valle de Punilla, espero que en otros valles se hagan lo mismo porque realmente esto fortalece a nuestra provincia, fortalece a nuestro turismo y aparte de eso genera cantidad de puestos laborales que son increíbles porque en este complejo trabaja mucha gente, trabaja muchísima gente y se generan muchos puestos de trabajo. Hoy Siquiman era un antes y un después, no solamente por lo turístico, sino por el desarrollo laboral que ha tenido esta zona, ¿no? Eduardo, muchas gracias. Felicitarlo nuevamente a usted, a su socio y sobre todo al equipo de gente que lo acompaña, un equipo joven y bueno, con mucha capacidad. No, gracias a ustedes por estar. Tenemos un equipo joven, un equipo de técnicos, de arquitectos que trabajan, un equipo que trabaja en administración, los albañiles. A ver, no hay palabras para agradecer a todo el mundo, agradecimiento a todos, a los que hicieron parte de esto. Porque venir a trabajar acá, entre medio de la piedra, donde no existía nada, donde todos los días nos encontramos con cosas nuevas, y teníamos que ir solucionando problemas sobre la marcha. Así que la cuestión humana ha sido grandiosa. Realmente felicitar a todos. Felicitar no solamente a todo el equipo humano, felicitar al municipio de Villa Parque Siquiman, que siempre nos acompañó en todo, siempre nos acompañó. Realmente la gestión de Cuello ha sido muy buena para nosotros, porque realmente ha apoyado el desarrollo turístico. O sea, muchas veces cuando los gobiernos de un pueblo, de una ciudad, de algo apoyan y acompañan a un desarrollo turístico o un desarrollo, es muy bueno que no te ponen trabas en el sentido de que te acompañan en todo, siempre cumpliendo por supuesto los parámetros dentro de la ley. Por supuesto. Así que realmente un agradecimiento al municipio de acá de Villa Parque Siquiman, porque realmente han apoyado, nos han acompañado hasta el último momento, al gobierno de la provincia de Córdoba, que también nos ha apoyado, nos ha acompañado en estos proyectos, porque nosotros los desarrollistas necesitamos de ellos, como ellos necesitan de nosotros, que generamos muchos puestos de trabajo, todos necesitamos de todo. Y espero que los gobiernos sigan con esta postura de apoyar al turismo, de apoyar al desarrollo, porque esto genera puestos de trabajo y genera un bienestar a toda la región, porque acá sabemos que en verano es una cosa, pero en invierno son duros. Entonces, si todo el año tenemos un desarrollo, todo el año tenemos trabajo. Gracias, igualmente. Gracias a ustedes por venir.